Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar y ¿cuántos de ustedes han estado pasando un buen tiempo? Ha habido una inversión del don de Dios sobre sus vidas y lo que vienen estos hombres a hacer y lo que tú y yo venimos a hacer es que venimos a recibir, porque está haciendo algo depositado en nosotros. Es una semilla. La Biblia dice que esa semilla tiene un proceso. El proceso es que esa semilla dentro de nosotros va a llevar un proceso de crecimiento. Entonces, algo que es bien importante es que cuando lleguen a su casa no le bajen una rayita a lo que vieron acá. Y lo que vamos a proveerles es por eso que vamos a proveerles todos los videos para que sigas escuchando. Mira, un montón de mujeres, no sé cómo, pero están conectadas, man. Así que todas las bromas de suegras, pues bronca de ellas, ¿no? Pero voy a pedir que pase, por favor, Pastor Paul, will you come up? ¿Cuántos han disfrutado al Pastor Paul? Thank you for being with us, sir. Una de las cosas que hemos encontrado que en este tiempo, obviamente, no importa en qué parte del planeta estés desarrollándote, todos los hombres estamos enfrentando batallas muy similares a nivel global. I was saying that globally, men are no longer that somebody faces something in Mexico or the U.S. or any neighboring country. Now it's global. What, in your opinion, are some of the challenges that men that want to live for God have today? Estoy preguntando cuáles son los retos que hombres que queremos caminar o vivir nuestras vidas para el Señor estamos enfrentando hoy en día. And can you address that? Men have always been challenged in exercising leadership. El hombre siempre ha sido retado en el ejercicio de su liderazgo. See, even in the household, Aún en el hogar, our wives can take charge very quickly. nuestras mujeres pueden tomar las riendas de volada. Our immediate posture for men is whatever you decide, honey. Y la postura típicamente de muchos hombres es lo que quieras, mujer. We always defer to others. Siempre buscamos diferir a alguien más. In other words, the wives, if even a simple decision of where we're going to eat, Desde la decisión más sencilla de dónde vamos a comer, wherever you want. donde quieras. In other words, we always defer it. So submission comes Las palabras- natural to men. Entonces siempre hay un deferir y la sumisión algunas veces le viene fácil al hombre. But exercising that godly leadership where they take the authority and they lead, Pero tomar la autoridad, el liderazgo de realmente tomar la autoridad y dirigir el hogar is harder. es difícil. That's why Apostle Paul, when he writes to the men, he says, Por eso el apóstol Pablo cuando le escribe al hombre le dice love your wife, ama a tu esposa, even as Christ loved the church. así como Cristo amó a la iglesia. But it's a love relationship through which you are leading. Es una relación de amor a través de la cual tú estás dirigiendo. But for the wives, he says, submit to your Y a husband. la esposa le dice, sométanse a sus maridos. Because for them, submission will be hard. Porque para ellas, But la for men- sumisión es el reto. For men, leading is hard. Pero para los hombres, liderar es el reto. I think this reluctance is what we need to overcome. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber vencer. So we need to speak into men three things. Entonces tenemos que saber hablarle al hombre tres cosas. One is to be resilient. Lo primero es ser resiliente. Second is to be resourceful. To be what? Resourceful. La segunda es ser la clase de persona que no se te cierra el mundo. And third is to be rested. Y la tercera Rested. es descansar. This restedness, Porque saber entrar a descansar, ahorita no se pongan a descansar, yo me imagino les va a dar el mar del puerco a todos. Ahorita I'm telling them, don't rest right now. Hablando de aflojar el cuerpo, no, tranquilos. I find resilience needs to be built into. That's what makes boys into men. La resiliencia o la capacidad de fortalecerse es la diferencia que hay entre
lo que hace a un joven volverse un hombre. Not just that you jump back from a situation, but No solamente la capacidad de surgir después de una situación que enfrentaste, how you grow stronger through that pero cómo surgir más fuerte and build that muscle of de resilience. resistencia y desarrollar ese músculo de resistencia, de fortaleza. So resilient leaders, resilient men is what we need. Hombres y líderes resilientes es lo que necesitamos. The second one is resourcefulness. El segundo tipo de hombre que se requiere o lo que se va a requerir es ser la clase de persona que tienes que buscas la salida, que buscas el resultado, que buscas salir adelante, That they find a way to make things happen. que buscas la forma de que las cosas se logren. The third one is restedness. La tercera es el saber descansar. The restedness is that you have already overcome some of your insecurities, your I'm sorry, sense I of can't- inadequacies. Again, repeat. To be rested, Estar descansado that you have already overcome significa que ya venciste o sobrepasaste your sense of inadequacies, tus sentidos de no ser lo suficiente, insecurities, las inseguridades and your impulses. y los impulsos. So all Repeat these those things three. you have already overcome. Repeat those three. ¿Sabes qué? Necesito más sonido aquí porque no lo escucho. So that's the restedness. Entonces, ese es el descanso. Can you repeat those three, the last three that you just mentioned? So they overcome Entonces, ellos vencen. impulses, Lo que tienes que saber vencer son tus impulsos, insecurities, inseguridades and that feeling of inadequacies. y el sentimiento de no ser lo suficiente. Entonces, the first one is Impulses. Impulses. Can you unwrap this a little bit? Because algo que tenemos, ¿cuántos de ustedes tienen impulsos a cosas dañinas? Impulses is how you. Let me explain this. Sorry. I'm asking the question, how many of them have impulses towards Yeah. something destructive? O sea, ¿cuántos de ustedes saben que muchas veces los impulsos que tenemos son algunas veces hábitos que tenemos que son o que tenemos una tendencia a algo destructivo? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? O sea, en muchos hogares, por ejemplo, una persona, tu cónyuge te saca de onda y tu forma de tratar ese mal momento con ella es ir a tirarte a perder en algo. Aquí en Tijuana muchos hombres tienen una bronca con su mujer y van y se meten en un antro, en todas las cosas que esta ciudad ofrece que son 100% destructivas. O sea, no solamente tuviste la bronca con tu mujer, sino que ahora traes otras broncas. So I'm talking that impulsiveness, many men, when they have a problem in their marriage, their tendency will be their tendency to go into something destructive, that impulse to go into something destructive. A lot of men, like here in Tijuana, there's a lot of bars and a lot of things that go on in this city that is 100% destructive. So they'll have a fight in their marriage, and their impulse is to go into something that's double destructive. Entonces los impulsos tienen que ser algo que tú y yo derrotamos, o si no viviremos vidas derrotadas. So impulses are something that we must overcome. Yeah. The second one is the insecurities, La segunda cosa son las inseguridades, which is what you heard on the first night. que fue lo que escuchamos la primera noche. But the third one is the inadequacies. Pero la tercera son el no sentirte lo suficiente, Sí, as a sentirte man- inadecuado. As a man, we are supposed to be the provider, the protector. Como hombres debemos de ser los proveedores, los protectores. But when you're in a situation where you feel inadequate, Pero cuando estás en una situación donde te sientes inadecuado, that hurts a man a lot. eso lastima profundamente al hombre. It's not being enough. Es no sentirte suficiente. It's not just that he doesn't have it, but it's not being enough. No solamente que no es que él sienta que no lo tiene, sino que no sentirse que tiene lo suficiente. So these are the things that he needs to be able to overcome within himself. Y esas son las cosas que tiene el hombre que tener la capacidad de poder vencer en That su produces persona. a true restedness. Eso produce un verdadero descanso. So in other words, when the situations is dire, when the situation is up and down, they Cuando don't la situación- fluctuate in their emotions. They are stable. They are rested. Eso te ayuda a que cuando la situación está color de hormiga, o sea que las cosas están con altas y bajas, todo el rollo, si tú estás en un estado de descanso, tú te mantienes con paz, tú te mantienes en esa seguridad, en esa calma. Praise God. Una de las cosas que hemos encontrado, one of the things that we've seen among men, give me one second.
One of the things that we've seen among men is the lack of examples. Many men that are here, they're the first in their families to ever know anything about the Lord. And so not having had an example, now they're being charged with the responsibility to be the example. Estoy diciendo que muchos de ustedes que están aquí, tú no tuviste un papá que te enseñó el camino de cómo ser ese tipo de hombre, ese padre, ese líder, porque no tuviste ese ejemplo en casa. Y a ti que estás conociendo a Dios por primera vez, ¿cuántos de ustedes son primera generación que tú estás conociendo de Dios y que tú te toca romper con todos los rollos y toda la psicosis y todos los... Es la mayoría. In their challenge, can you give us some basic things that will help them not only face it, but really be that man that will change the line in the future for their families? Praise God. I think having godly models helps. Obviamente teniendo modelos sanos de Dios, o sea, gente que pueda ser un modelo para ti, ayuda. See, I believe our worldview, our value system, and how we steward the responsibilities God has given us is shaped by three things. Yo creo que esto es moldeado por tres cosas principalmente. Cómo vemos nosotros el mundo y cómo vivimos. One, it's by the defining moments in your life. Una de las cosas que lo crea es los momentos que definen tu vida, esos momentos no fáciles, los momentos que definen tu vida. Second, it's the deep valley moments. La segunda son los momentos de valores profundos. The third one, God uses divine mentors to Y la do it. tercera cosa que Dios usa son mentores divinos. So of an opinion of how a man should function, how a father should function, Nuestra opinión de cómo debería de funcionar un hombre, cómo debería de funcionar un padre, how a husband functions, cómo funciona un padre, un is esposo, defined by all these three. está definido por estos tres. In other words, if you allow the defining moment, a defining moment would have been your father abused you as a child. Un momento que hubiese definido tu vida es si un padre te abusó de niño. A deep valley moment would have been where you saw the abuse that's going on in your family and you were hurt, you couldn't do much, and you're going through that painful journey yourself. Otra es cuando tú estás viviendo esos momentos donde tú viste un abuso sucediendo en tu casa, pero no tenías la fortaleza para poder detenerlo. And then when you come into the Bible, you also see the failure of Lot. He didn't disciple his family. You see Eli, he didn't Y disciple luego his sons. ves a la Biblia y te das cuenta de ejemplos como Elí, que no discipuló correctamente a sus hijos, como Lot. Y Elí como Lot que no dirigió correctamente a sus hijos, dice Lot and Eli. Eli. Y Elí que tampoco discipuló correctamente a sus hijos. So all these becomes your divine mentors. You can see that this is how the men who ought to rise up and lead and steward and do what they're called to do, but they fail to do it. Now you find and replace it. You remove this and replace with a godly example. Entonces, cuando tú ves estos malos ejemplos, ¿cuántos de ustedes vieron malos ejemplos? O sea que, mira, aún estando en Dios, man, ¿cuántos de ustedes vieron malos ejemplos? Gente que en lugar de ser personas que protegieran, vieron ustedes que la mega regaron. Entonces, cuando tú y yo vemos esos ejemplos, como lo fue Lot, que no hizo lo adecuado con sus hijas, cuando vemos a Elí, que no hizo lo adecuado con sus hijos, pues tenemos que llegar a un punto donde reemplazamos esos malos ejemplos con los ejemplos o los modelos correctos. Let me explain something real quick. En mi caso, personalmente, I'm going to give an example of my own life. Yo nunca escuché ni siquiera del término de la honra. Hasta que no me fui a la escuela bíblica y tuve un mentor en la escuela bíblica que se llama Keith Moore. Hasta la fecha sigue siendo una persona que este tipo marcó mi vida. Todo lo que yo nunca vi en toda mi vida dentro de la iglesia, nunca vi un concepto sano, un concepto correcto de lo que era la honra. No fue hasta que yo salí fuera de todo el entorno en el que yo crecí que por primera vez conocí a una persona que comenzó a enseñar, pero no solamente lo hablaba, pero lo modelaba en la manera que él se manejaba.
Y eso fue lo que comenzó a impactar mi corazón y comenzó a cambiar lo que yo buscaría a futuro, no solamente tener para mi vida, pero ser para otros. Porque todos podemos ser, el último pastor que yo tuve, antes de Héctor, cuando fui su pastor de jóvenes, el último pastor que tuve, el tipo dejó a su esposa y a sus hijos para irse con otra vieja. Otra señora. Y ese fue el último ejemplo de un pastor que yo tuve. Un cuate que fue un pésimo ejemplo. Nunca restauró su vida, nunca restauró. Siempre hubo luego escuché historias medio victimizando la cosa, que no hubo quien le ayudara, que no hubo, puras tonterías. Entonces tú puedes construir tu vida de los malos ejemplos o puedes adoptar tu vida a un buen ejemplo. Y aunque tú hayas visto malos ejemplos, tú definir, ¿sabes qué? Yo voy a buscar no solamente un buen ejemplo a quien aprenderle. En otras palabras, lo pirata en tu vida sigue hasta que tú decides ser diferente. Los rollos en tu vida siguen hasta que tú decidas hacerlo diferente. Entonces llegó el día cuando yo decidí, no importa cuál hayan sido los ejemplos, no importa qué es lo que yo haya visto en otros, yo voy a buscar a personas a quienes sí le puedo aprender lo que es un carácter firme, lo que sí es íntegro, lo que sí es ser un líder íntegro, lo que sí es vivir y caminar con integridad y morir con integridad y buscar ser el mejor modelo para mis futuras generaciones. O siempre excusar lo inadecuado de tu persona porque lo basas siempre por los ejemplos pasados de otras personas. Tenemos que aprender a ser ese modelo y aprender a hacerlo de otras personas que nos lo demuestran. Go ahead, sir. Don't worry. Long story. Long story. That's why God has placed us in the spiritual family. Por eso Dios nos ha colocado en una familia espiritual. In this spiritual family, we will have new defining moments. En esta familia vamos a tener nuevos momentos que nos definen. And we'll have divine mentors. Y vamos a tener mentores divinos. That means models we can now reproduce in our own lives. Por eso esto es lo que podemos reproducir en nuestras propias vidas. Let me ask you this, Pastor Paul. What has been what's on your heart with regards to being that for your sons? Le pregunto, ¿qué es lo que él carga en su corazón con relación de ser? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Varones. O sea, ese rollo de que, ¿cuántos de ustedes saben que, no sé si a ustedes les afecta, el rollo de que tú puedes enseñar lo que sabes, pero multiplicas lo que eres? ¿Cuántos de ustedes están cómodos en que tus hijos sean como tú eres? Entonces, por eso lo que tenemos que saber cuestionar, what is, because with that, that thought, that line of thought that you can teach what you know, but you replicate who you are. It makes everybody, rethink. Yeah. What is the biggest challenges for you in raising men? I think for us, when we got married, Para nosotros cuando nos casamos, we were already in a lot of trouble. ya teníamos un montón de broncas. It's two nations coming together. Eran dos naciones uniéndose. It's Chinese and Indian, Era chino y indio, and we are living in Australia. viviendo en Australia. And I was thrown into this new culture, this church, Yo where estaba they did not want me. sumergido en esta nueva cultura, en esta iglesia donde no me querían. So my insecurities flared up. Así que mis inseguridades, olvídate, salieron a flor de piel. My sense of inadequacies flared up. Mi sentido de sentirme inadecuado, olvídate, súper a flor de piel. I would react to everything. Solo reaccionaba a todo. So this is how our marriage was on the first year. Así que el primer año, así era nuestro matrimonio. And one day, Y un día, I saw how it hurt my wife. yo vi cómo esto lastimó a mi esposa.
Because she's caught in between her father and her husband. Porque ella estaba ahora sí que entre su papá y su esposo. My wife was going through her own pain. Mi esposa estaba atravesando su propio dolor. And as a result, Y como resultado, watching that broke my heart. viendo eso, me quebró el corazón a mí. Because I realized Porque me di cuenta, in this new country, I don't have anyone. en este nuevo país yo no tengo a nadie. The only one I have is my wife. A la única persona que yo tenía era mi esposa. And God has sent her as a gift to me Y Dios me la había enviado como un regalo para mí and as a help to me. y una ayuda para mí. She's my equal partner. Ella comparte conmigo. I need to create this bond. Yo necesito crear esta conexión. So what I did, Entonces lo que hice, I went before God and I started to cry. fui delante del Señor y comencé a sollozar, I delante de él, a repented of my llorar. sin. Me arrepentí de mi pecado, I wanted to reconcile. quería reconciliar. I changed. Nothing dramatic happened. Nada dramático sucedió, But few months down the road, pero unos meses después, my wife one day says to me, mi esposa un día me dice, honey, you have changed a lot. mi amor, ¿cómo has cambiado? I'm so grateful that the Lord dealt with it before my children came. Dice, le doy gracias a Dios que Dios trató con ese tema antes de que llegaran nuestros hijos. So because when the children came, the church was still in a lot of issues with me and the church. Porque cuando mis hijos llegaron, la iglesia todavía estaba con un montón de crisis con el tema de mi llegada. But my wife and I, we were one flesh. Pero mi esposa y yo ya éramos una carne. See, I want to share with you, there is a level of intimacy you can get into your marriage where it's not just a superficial partnership, but it's a spiritual oneness. Quiero que entiendas que llega un punto que puedes tener una unidad tal, una intimidad tal en tu relación, donde ya no solamente es una sociedad matrimonial, sino que realmente es un volverse uno. And that out of that spiritual oneness, we were starting to steward our Y children. de ese volvernos uno, comenzamos desde ahí a liderar a nuestros hijos. And I realized very quickly, I have to build certain structures for my children. Y me di cuenta que tenía que edificar estructuras importantes para nuestros hijos. No matter what is going on in the ministry, Sin importar qué está sucediendo en el ministerio, my home life mi vida de mi casa has to be a sanctuary for them. tiene que ser un santuario para ellos. So I need to do 6 things. Entonces hay 6 cosas que yo tenía que hacer. I'm going to give you 6 A's. Déjales doy 6 A's. The first one is La primera es acceptance. aceptación. That means it's unconditional acceptance for my Significa children. que es aceptación incondicional con mis hijos. They never have to earn for this. Nunca tienen que ganarse mi They don't aceptación. have to behave for this. Nunca tienen que portarse de cierta manera por mi They are aceptación. my children no matter what. Son mis hijos sin importar nada That's más. acceptance. Eso es aceptación. The second one La is segunda es affection. afecto. That means I love them. Significa que yo los amo. They're never going to earn my love. Nunca van a tener que ganarse mi That amor. love is given. Ese amor es dado. See, sometimes our children think our love is ¿Ves? transactional. Muchas veces nuestros hijos piensan que nuestro amor es If you una do all the transacción. things I require of Si you and tú do the haces right todas las things, then I cosas love que yo you. requiero de ti y haces todas las cosas, entonces yo te amo. So that affection Entonces la segunda, afecto and acceptance are y unconditional. aceptación eran incondicionales. The third one La tercera is affirmation. es afirmación. In other words, from day one of their life, En otras palabras, desde día we uno lay de sus hands and vidas, pray for them and pusimos prophesy manos over sobre them. de ellos y oramos sobre ellos y We profetizamos sobre de declare the ellos. blessing of the Lord. Declaramos la bendición del Señor sobre de ellos. And I think in one of the prayer meetings I shared the 4 verses I pray over my family. Y una de las, en la reunión que tuvimos el miércoles pasado, compartí las 4 clases de oraciones que oro sobre mi familia. And I pray over those things and affirm them. Even today, Oro esas cosas y las reafirmo sobre de ellos. if I'm in Sydney, Si yo estoy en Sydney, my sons leave for their work very early. mis hijos salen a su empleo muy temprano. I make sure I'm there at the door Yo me aseguro de estar en la puerta and I lay hands and pray for them. y vuelvo a poner manos sobre de ellos y It oro is just por ellos. declaring that affirmation over their life. Porque estoy declarando esa afirmación sobre sus vidas. That's the third thing. Esa es la tercera The cosa. fourth thing is availability. La cuarta cosa es disponibilidad. I could be in the middle of a meeting like this, Puedo estar en una reunión como esta, but if I get a call from my family, pero si yo recibo una llamada de mi familia, they will get the first call. ellos tienen la prioridad. They don't have to ring me twice. Ellos no me tienen que marcar 2 veces, I'll pick it up on the first ring. porque voy a contestar a la primera. In other words, you can put it in the favorites and you can say, even if the thing is on silent, your family members Lo can puedes still reach poner you. lo puedes poner en tus favoritos
Y porque si uno de tus hijos te está marcando, te suena el teléfono sí o sí. Availability for them is Porque, it's non-negotiable. porque disponibilidad para ellos es no negociable. So I'm available. Así que estoy disponible. The fifth one. La quinta cosa The fifth one is where we create a structure of authority. es donde creamos una estructura de autoridad. Authority is where we are Autoridad exercising godly leadership es over donde them. estamos ejercitando liderazgo, un liderazgo sano de fe sobre de ellos. So we have a family altar, Así que tenemos un altar familiar. and we used to do it regularly when there were children, young children. Cuando estaban pequeños lo hacíamos Now that they are seguido. young adults, Ahora que ya son jóvenes adultos, it's once a week. es una vez a la semana. They, no matter what they're doing, they come on that night. We do the dinner together. No importa qué están haciendo, vienen esa noche a la casa y cenamos juntos, We will read the scriptures together. leemos las escrituras juntos, I break bread together with them. Do cortamos, communion. hacemos la comunión juntos And once we do the communion, we pray a blessing upon them. y luego oramos una oración sobre de That's a ellos. time for them to ask any questions, and we just talk Es el and have a momento heart donde to heart. comenzamos a tener una conversación de corazón a corazón. See, authority is not just laying down the law. ¿Ves? Autoridad no significa que tú estableces cuáles son las reglas. Authority, godly authority is Autoridad- exercising spiritual leadership. Autoridad espiritual tiene que ver con el ejercitar liderazgo You espiritual. can't exercise spiritual leadership without prayer and word of God. Porque no puedes ejercitar esto sin la oración y la palabra. And when you do the word and the prayer and the breaking of Y bread and praying a blessing upon them, y you're cuando tú haces exercising esto- godly authority. Cuando tú estás haciendo esto, que estás rompiendo el pan y están teniendo ese tiempo en la palabra y están teniendo eso, estás ejerciendo tu autoridad espiritual. And the last one is Y lo accountability. último es rendición de cuentas. Accountability, La I sexta. put it as a last because La rendición de cuentas lo pongo como al final por a causa, lot of times we talk about accountability, porque muchas veces hablamos acerca de rendición de cuentas but it's more of regimentation. It's Y- more of a control. y es tiene más que ver con controles. But what we need is a loving environment where people automatically keep themselves accountable. Pero lo que queremos es un ambiente donde las personas, donde los miembros de la familia no tienen ningún problema en rendir cuentas, ser transparentes. So if there is acceptance, Así que si hay aceptación, if there is affection, si hay afecto, if there's affirmation, si hay afirmación, if there's availability, si hay if disponibilidad, the right authority is exercised, si la autoridad correcta está siendo ejercida, accountability will be easier. la rendición de cuentas es más fácil. So this is an environment we try and create. Entonces, ese es el ambiente que tenemos que crear. And when you create the right environment, Y cuando tú creas el ambiente correcto, your children have to go through their own necessary journey. tus hijos van a tener que atravesar su propia ruta, su propio camino. But you have set the right environment. Pero si tú has establecido el ambiente correcto, You're creating the right models, si vas a poder crear, si estás creando el modelo correcto, and they would follow that. entonces ellos van a seguir eso. And by God's grace, so far they have. Y por la gracia de Dios, hasta ahorita así le han hecho. I have my son come in one time in the middle of the night. It's about midnight. En una ocasión uno de mis hijos entró He como eso de opens the door, comes medianoche, into our bedroom, abre la puerta, entra a nuestra And say, Mom and Dad, habitación I need to talk to y you. dice, mamá, papá, tengo que hablar con ustedes. And he just starts weeping, Y nomás empezó a llorar and he just confesses his sin. y comienza a confesar el pecado. And he says, I need prayer. Y dice, necesito oración. I want to keep myself accountable to you. Porque me quiero mantener rindiendo Would you cuentas just con pray for ustedes. me? Por favor, puedes orar conmigo. Oh, that was so wonderful. Eso fue tan maravilloso. A child that is in its 20s come over in your room and come and tell. Un hijo en los 20 And ask que for entra a help. mi cuarto y te pide ayuda. That means they come and have that open dialogue. En otras palabras, mantienen ese diálogo abierto. So it's the environment that is producing the fruit. Praise God. Es el ambiente que está produciendo el fruto. Gracias a Dios. Thank you. Thank you, Pastor PJ. That's awesome. Thank you, sir.